Vamos a ver entonces el tema de campos de usuario. Por sus siglas en inglés, UDF, normalmente van a encontrar en algunos foros o documentación el término UDF, y también vamos a tener el término UDT por sus siglas en inglés de tablas de usuario. Aunque así ingresemos a foros en español o documentación en español, incluso el mismo SAP utiliza a veces estas abreviaturas, por lo cual es importante que nos acostumbremos a contar con estas abreviaturas. Con respecto a los campos de usuario, como parte del webinar, como parte del webinar voy a brindarles toda una documentación en la que estamos agregando algunas presentaciones, incluso son las presentaciones oficiales de la certificación 9.2, que es la más reciente en cuanto a la documentación del producto. En esta está toda la explicación a detalle de cómo funcionan los campos de usuario. Por favor, para pedir todo este paquete de documentación, básicamente les solicitaría que puedan crear un ticket al departamento de soporte en el cual soliciten la documentación oficial del webinar número 7, diseño avanzado de objetos, y ellos con mucho gusto les van a brindar el link para descargar toda esta documentación. De igual manera tenemos otro conjunto de documentos. En este caso voy a ir mencionando cada uno de ellos conforme vaya avanzando. Como mencionaba, con respecto a tablas de usuario y campos de usuario, se adjuntan algunas presentaciones que son las oficiales de certificación. Incluso agregamos los ejercicios que incluye este aspecto de certificación. Y también un documento en el cómo crear campos de usuario y tablas de usuario, también lo vamos a agregar, es un PDF. Para este escenario yo voy a estar trabajando la presentación del webinar a un servidor remoto, porque lo voy a estar mostrando en SAP Business One en la versión HANA. Entonces yo ya tengo acá creada una base de datos para este efecto. Entonces vamos a crear un campo de usuario. Un campo de usuario es un campo adicional que SAP no tiene dentro de sus funcionalidades. Para empezar voy a ir a un dato maestro, por ejemplo, un dato maestro de artículo, en el cual yo necesito agregar un campo adicional para efectos de información que yo no tengo en los artículos. ¿Okay? Entonces en mi ejemplo voy a ir a herramientas de personalización, y acá tengo campos definidos por el usuario. Básicamente me aparece un árbol de todos los lugares donde puedo agregar un campo de usuario. Si alguna de las pantallas o formularios de SAP Business One no aparece en este lugar, básicamente la respuesta es que no puedo crear campos de usuario. Para ello voy a ir a buscar datos maestros, y dentro de datos maestros me aparece artículos. Y en este caso selecciono artículos y voy a presionar acá crear. En esta pantalla de crear campos de usuario tengo varias opciones. ¿Por qué? Porque puedo crear varios tipos de campos de usuario. Como mencionaba, dentro de la documentación está la explicación de cada uno de los tipos de datos y cómo son creados. En este momento yo voy a agregarle un campo de usuario que se llama imagen. Y como descripción le voy a agregar detalle imagen. ¿Okay? Todos los campos los voy a dejar en este momento tal cual como están. Voy a crear el campo y me muestra un mensaje de que se ha modificado la estructura de base de datos, que deseo reanudar el proceso de todas las ventanas abiertas. ¿Desea continuar añadiendo campos de usuario? En este caso le indico que sí. Esta advertencia es básicamente porque recordemos que en este momento SAP está agregando desde la pantalla del usuario final, que en este caso sería el SAP cliente, está haciendo una modificación a nuestra base de datos, por lo cual por aspectos de integridad, si nuestros usuarios están conectados, les va a aparecer el mismo mensaje y les va a decir que la pantalla que tengan o formulario que tengan abierto deberá de ser cerrado, o recomendarles salir de SAP Business One. Como mencionaba, este es un aspecto de integridad que SAP va a asegurarse, y por esto puede dar el inconveniente. Entonces, dentro de las reglas para crear un campo de usuario, el escenario ideal es crear los campos de usuario cuando no hay ningún usuario conectado. Ese sería el escenario ideal.
Si esto no es posible, debiéramos de analizar dónde estamos agregando el campo. Por ejemplo, en este momento yo lo agregué en la ventana de artículos, por lo cual va a afectar a las personas que estuvieran trabajando en este momento y principalmente si tienen abierta la ventana de datos maestros de artículos. Les va a aparecer un mensaje y va a cerrar automáticamente la ventana que tienen abierta siempre y cuando el usuario final lo autorice. Por lo cual tenemos que tener mucha consideración de que algún usuario no vayamos a hacerle perder su trabajo de digitación al momento de crear un campo de usuario. Los efectos al crear un campo de usuario, vayamos entonces a nuestro datos maestros de artículo y vamos a utilizar la funcionalidad de visualizar campos definidos por el usuario. Entonces vemos que en este momento nosotros ya tenemos la opción a poder agregar a todos nuestros datos maestros de artículo en nuestro campo detalle de inmueble, el cual puede ser un aspecto digitado, puede tener algún tipo de vínculo, pero en este momento lo que yo necesito es lograr dejar claro qué es un campo de usuario. Entonces, ¿qué otro aspecto vamos a tener? Es el siguiente. Vamos a visualizar en base de datos. Y la base de datos que estoy usando entonces es esta base de datos. Y vamos a ir a las tablas. Y en este caso nuestra tabla es la tabla OITM, que es la tabla de artículos. Y acá estoy llegando a la definición de la tabla. Lo que quiero mostrar es que automáticamente cuando yo agregué el campo, SAP se encarga de agregar a nivel base de datos el campo de usuario. Se recuerdan que yo le indiqué de nombre inmueble. SAP siempre va a agregar el prefijo U-bajo a un campo de usuario. Nosotros no tenemos que hacer nada a nivel de programación, no tenemos que hacer nada a nivel de base de datos. SAP se va a encargar de esto y esto es algo definitivamente fenomenal que SAP maneja muy bien porque pues las personas que programan saben que normalmente a nivel de un sistema desarrollado a la medida, tener que agregar un campo implica cambios de programación. SAP no requiere de esto. Y vamos a agregar ahora un campo definido por el usuario. Vamos a agregarlo en los documentos de marketing, en el título. ¿Qué son los documentos de marketing? Básicamente son los distintos documentos de compras y ventas y algunos documentos de inventario. Entonces no nos va a aparecer acá dentro de SAP un documento que se llame factura de clientes. No, ¿verdad? Va a aparecer los documentos de marketing y se refiere a documentos de venta, documentos de compra y algunos documentos de inventario. Okay, nuevamente el campo inmueble. Entonces SAP inicia con el proceso de creación del campo de usuario. En este caso no existe ninguna variante en la versión SAP Business One para SQL. Los campos de usuario son creados desde SAP Business One. No hay ninguna variante porque sea HANA o porque sea SQL. Los campos se crean desde el mismo lugar. Es el mismo proceso. No necesitamos ningún proceso adicional ni en SQL ni en HANA. SAP se encarga de todo el proceso a nivel de base de datos y de integridad de estos campos. Por eso es que estamos mostrando este proceso en HANA. Para los clientes que no utilizan HANA y tienen SQL, no hay ningún problema, no hay ninguna variante en ese aspecto. Lo único que hice distinto fue entrar al visualizador, en este caso
que en analogía sería el SQL Management Studio, en HANA es HANA Studio. Ingresé a la base de datos, a la tabla, para ver cuál era la estructura de la tabla. Quienes tienen SQL, básicamente tienen que hacer el mismo proceso si desean visualizar cuál es el efecto que se genera en SQL. Que ya ha sido creada la transacción, entonces ingreso a un documento de ventas, es una factura de deudores, ya aparece mi campo inmueble. Puedo utilizar la funcionalidad de visualizar campos, visualizar información del sistema o Control Shift I. Y si me posiciono sobre el campo, vemos en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla que aparecen ciertos datos en específico de este campo y podemos ver que nos indica el nombre de la tabla, OINB.U-inmueble. Como mencionaba, nosotros no tenemos que agregar el U-inmueble, esto es algo que SAP nativamente le va a agregar. Y también podemos agregar en este caso al detalle de los documentos de marketing, es decir, a las filas de un documento. El proceso de creación es el mismo, SAP se encarga de crearlo. Y vamos a visualizar cuál es la diferencia, pues que en este caso vamos a tener la oportunidad de ingresar esta información adicional por cada una de las filas que tenga nuestro documento de marketing dentro de SAP. Entonces vamos a ir nuevamente a nuestra factura. Y ahora lo que sucede es que ya tenemos nuestro campo inmueble para cada una de las filas que pueda tener nuestro documento. Siendo así, como mencionaba, esta es una explicación bastante rápida de los campos de usuario. Los campos de usuario, la única diferencia va a ser luego dentro de los tipos que puedan existir. Para ello, pues puede incrementarse ese conocimiento o consultarse los documentos que vamos a proporcionarles. Ahora vamos a visualizar cómo funciona el proceso de creación de tablas de usuario. Siempre en herramientas de personalización, tablas definidas por el usuario. Y voy a crear una primera tabla. En este caso le voy a llamar a esta tabla tabla 1. Y esta tabla, algo muy importante al momento de crear una tabla, es que podemos tener los distintos tipos que nos aparecen acá. Ningún objeto es la primera opción que vamos a seleccionar. Nos está solicitando que como mínimo tenga 3 caracteres. Listo, ha sido creada la tabla. ¿Qué sucede en este momento? Dentro de SAP ya tenemos lista en la opción herramientas, ventanas definidas por el usuario, ya nos aparece la tabla 1. Sin haber hecho ninguna transacción ya tenemos automáticamente código y nombre de esta tabla. Entonces yo puedo agregar cualquier correlativo acá, por ejemplo. Puedo utilizarla para ingresar, se me ocurre ahorita, por ejemplo, algunos datos. Okay. Entonces rápidamente pude crear una tabla.
y al indicarle de que no era ningún tipo de objeto, yo puedo utilizar esta tabla en la opción ventanas definidas por el usuario. Si lo vemos en cuanto a practicidad, este es el escenario mucho más rápido, pero voy a mencionar algunos aspectos relevantes. De igual manera, ¿qué ha sucedido a nivel de base de datos? Voy a quitarle el filtro. Vemos que automáticamente el sistema ha agregado a la tabla, agregando una arroba T01. Mi tabla se llamaba T01, pero SAP sin consultármelo como estándar, siempre a una tabla de usuario le va a agregar el arroba T01. Y a partir de ello nosotros ya podemos consultar sin ningún problema esta tabla a nivel de queries o lo que necesite. Ya está lista para poder utilizar dentro de nuestros queries. No tenemos ningún problema con ello. Y como mencionaba, súper rápido de utilizar. Ahora agregaremos una siguiente tabla. Y vamos a seleccionar la opción Datos Maestros. Datos Maestros es utilizado para fines de poder ingresar información de tipo dato maestro. ¿Qué es un dato maestro? A nivel conceptual es un catálogo. Ejemplo de un catálogo es los artículos, los clientes, eh, los almacenes, por ejemplo, los cuales van a ser reutilizados en nuestros documentos transaccionales. Por eso SAP básicamente tiene, aunque aquí aparezcan varias opciones, el concepto es que las tablas se pueden crear ningún tipo de objeto, de tipo dato maestro, incluyendo dato maestro encabezado o filas, o de tipo documento, documento encabezado o filas de documento. Esta opción adicional que aparece como ningún objeto con incremento automático es para que el campo code automáticamente vaya incrementándose. Pero en este caso, nuestro ejemplo se trata de datos maestros. Voy a crear mi tabla de usuario. Y listo. He creado mi tabla. ¿Qué diferencia tenemos en este momento? Es que esta tabla no aparece en la opción ventanas definidas por el usuario. La tabla ya fue creada a nivel base de datos. Veamos. Es decir, la tabla ya fue creada en este momento. Y sin que nosotros agregáramos campos, SAP automáticamente le agregó en este caso code name y otros campos que SAP requiere para el control específico de datos maestros de tipo tabla de usuario. Nosotros no tuvimos que hacer nada, SAP automáticamente le agregó toda esta información. Ahora bien, nosotros vamos a agregar ahora una siguiente tabla. Y seleccionamos filas de datos maestros. Muy importante seleccionar qué es fila de datos maestra porque esto lo voy a utilizar para un detalle. Y además de ello, voy a agregar nuevamente un siguiente detalle, detalle 2. Nuevamente, fila de datos maestros.
Ya han sido creadas, verifiquemos. Listo, ya han sido creadas. Y vemos que la estructura es distinta. Por eso es muy importante cuando nosotros creamos una tabla, vemos esta es la encabezada de un dato maestro y este es el detalle de un dato maestro. O sea, va a darle una diferencia y más adelante también nos vamos a dar cuenta que esta diferencia también radica al momento de hacer un objeto de usuario. Vamos a crear una siguiente tabla que en este caso va a ser de tipo documento. Y vamos a agregarle también su detalle de tipo documento. Esta es una fila de documento. Ok, y revisemos a nivel base de datos qué diferencias ha tenido. Vemos que si comparamos un encabezado de tipo documento, este tiene más campos aún que los campos que tiene un encabezado de tipo dato maestro. Únicamente lo menciono para efectos de conocimiento general, pero en la práctica no necesariamente vamos a utilizar todos esos campos. Esto es algo que SAP agrega como un mecanismo propio en el manejo de objetos de usuario. Nosotros también podemos agregar campos de usuario a nuestros objetos de usuario, a nuestras tablas de usuario, perdón. Vemos que aparece acá la sección tablas de usuario y las tablas que van a ir apareciendo son conforme nosotros las vayamos agregando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro inmueble encabezado al cual podemos agregar un campo de usuario del tipo, vamos a agregar el campo finca, vamos a agregar el campo folio, ¿ok? Y vamos a visualizar a nivel base de datos qué sucedió. Vamos a la definición de nuestra tabla y tal cual como funcionan en las tablas nativas, cuando agregamos un campo de usuario, SAP lo va a agregar automáticamente a nuestra tabla agregando el prefijo u-bajo. Entonces ya hemos hecho una combinación de ambos aspectos. Únicamente para que logremos ver todos los tipos que existen, vamos a ver la tabla 2 y no vamos a colocar ningún objeto con incremento automático. Esta se aparece en la opción ventanas definidas por el usuario.
Con la diferencia que la columna code ahora está inaccesible, no podemos editarla. La misma información con la practicidad que automáticamente nos incrementa la columna del código. Un correlativo. En este momento se preguntarán qué sucedió con nuestras tablas que creamos de tipo dato maestro y de tipo documento. Definitivamente las tablas están creadas, ya logramos validarlo, pero mientras yo no agregue un objeto de usuario, estas tablas no pueden ser gestionadas desde SAP Business One por los usuarios finales. Las únicas que pueden ser gestionadas en este momento son las de tipo ningún documento, perdón, ningún objeto o ningún objeto con incremento. A estas alturas probablemente todos estarán concluyendo que definitivamente es mucho mejor crear tablas del tipo ningún objeto o ningún objeto con incremento. Sin embargo, el objetivo de este webinar es mostrarles el por qué realmente nosotros no les recomendamos usar ese tipo de tablas y lo veremos ya más adelante cuando veamos también los aspectos de seguridad.